Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para los compañeros maestrantes, especialmente para el profesor José Toledo. Nos ha correspondido a nosotros un artículo muy bonito, muy especial, referente a la educación en América Latina, de políticas expansivas a estrategias competitivas. Este artículo fue escrito por el doctor Alberto Martínez Boone, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Este artículo además recoge algunas de las hipótesis centrales que se plantearon en la tesis doctoral titulada Tendencias de la Educación en América Latina a fines del milenio, de la escuela expansiva a la escuela competitiva. Esa posición va a estar desarrollada por los compañeros maestrantes, la profesora Margarita Sofía Parra Arboleda, el profesor Vladimir Julián Belalcázar Chávez y quien les habla, Carlos Alberto Torrente Vanegas. La educación en América Latina, de políticas expansivas a estrategias competitivas. Este artículo presenta dos modos, los modos como se configuran y regulan los sistemas educativos contemporáneos en América Latina en los años 80. El artículo está dividido en tres partes. La primera parte hace referencia a la escuela expansiva, la cual designa un modo de modernización educativa iniciada a mediados del siglo XX, ligada a la estrategia del desarrollo, en el cual la tendencia expansiva del aparato escolar es impulsada mediante la puesta en marcha de un proceso modernizador y reformista que estableció la incorporación de estrategias y principios del mundo económico en el campo educativo. La segunda parte se refiere a la formación de la nueva discursividad sobre la educación basada en los paradigmas del desarrollo humano y de las necesidades básicas de aprendizaje, y que marca el giro estratégico que opera entre la escuela expansiva y la escuela competitiva en la década de los años 90. La tercera parte hace referencia a la escuela competitiva como un modo singular de modernización educativa caracterizada por la integración de la educación, la escuela y el maestro, a la lógica planteada por la globalización de la sociedad. De la crisis del modelo a la larga noche neoliberal. El artículo habla que en la década de los años 80 significó para la gran mayoría de los países latinoamericanos una experiencia en particular catastrófica, la cual se constituyó en el periodo más traumático de la historia contemporánea de estos países. Se venció el agotamiento del modelo económico y político que se venía de los años 50 y de la organización social que se traía de estos años 50. Fue catalogada como la crisis de la historia más grande que ha habido en la parte económica hasta ahora conocida. Los expertos de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, la calificaron como la gran desventaja frente a estos Frente a estos buscaron definir las causas y buscar un diagnóstico posible para plantearle a estos países, entre las que están varias preguntas que se hicieron. Primera, ¿cuáles son las razones de la crisis? Otra, ¿por qué la renta por un habitante cayó en los años 80 a 89 en 8.3? Tercera, ¿por qué la inflación en el año 1980 era del 55% y cómo se elevó a 157% en el año 1989? O sea, eso era monstruoso, eso de inflación. Hoy día se habla de 4, 5, 6%, no es esa cantidad. Cuarto, ¿por qué la tasa de inversión con relación al Producto Interno Bruto cayó en un 24%? Pues se habla de que las respuestas a estas preguntas fueron encontradas en el populismo de las políticas en aquella época, en el exceso de intervención del Estado. Se puede decir que
que fue una crisis que se afloró en los años 80. Esta crisis se dio, hablan por el agotamiento del desarrollo de un modelo económico y social. Vemos cómo la escuela pues aporta para el desarrollo y se presenta como la gran alternativa para la erradicación de la ignorancia, el analfabetismo y en general el atraso social con lo que esos países venían, ¿no? Este afán por la parte educativa fue estimulado por el reconocimiento de las condiciones de carencia educativa que existían en la mayoría de esos países de América Latina. La única solución posible era expandir la escuela, hacerla más grande, hacer muchas escuelas, pues, en todos los rincones de la geografía de estos países, colocando en juego pues la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en el crecimiento y en el desarrollo. A raíz de esto toma forma como tal un sistema educativo en estos países, dando origen pues a un proceso de escolarización masiva de la población. Esto significó la expansión de la escuela primaria. Vemos cómo se incrementó la infraestructura física, aumentó obviamente el personal docente, también la redefinición de los límites de la institución, de la educación secundaria. Este proceso también de escolarización se dio en un doble sentido, tanto horizontal como vertical. En el sentido horizontal, pues la escuela creció, aumentó su cobertura, aumentó también el personal docente, aumentó los recursos financieros, hubo un cubrimiento, llegaron hasta la parte urbana, a la parte rural y también llegaron a los puntos marginados, ¿no? Por primera vez llegaron a los indígenas. Y también hubo un equipamiento de las escuelas, fueron dotadas con recursos y, en fin. En el sentido vertical, pues hubo una incorporación de las nuevas edades de niveles. Nace el preescolar, también nace la educación de adultos y también los estudios superiores de posgrados. Vemos cómo las maestrías y los doctorados abrieron su camino. La expansión de la escuela, o mejor dicho, la creación de la escuela expansiva se puso en marcha mediante un proceso modernizador y reformista, donde la cuestión educativa adquirió un papel definitivo en las políticas de modernización del Estado. Pero vemos cómo pues, la deuda externa, estos países en su afán de querer llegar a todas partes, de invertir, de contratar nuevos maestros, pues se endeudaron de forma desmesurada, ¿no? Se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional, especialmente con Estados Unidos, pero a raíz de que cae el precio del petróleo y pues sube el dólar, subieron las tasas de interés, entonces se vieron muy agobiados estos países para pagar esta deuda externa y fue lo que los mantuvo ahí en ese periodo, pues viendo cómo pagar esto. El Estado también lo hicieron muy grande, hay muchos empleados, entonces se hizo esto muy difícil de controlar y fue cuando muchos países tuvieron que pedir refinanciación, tuvieron que hacer programas de austeridad para poder pagar esta deuda, porque ya haya crecido mucho la cuestión educativa, hay muchas escuelas, hay muchos empleados, muchos maestros, entonces hacen imposible mantenerlo. Tuvieron que endeudarse nuevamente y algunos países todavía están debiendo, como Colombia, ¿no? Colombia todavía debe una gran cantidad de dólares al Fondo Monetario y se siguen endeudando para poder salir adelante, ¿no? Bueno, eso sería.